En otras ocasiones ya he hablado de este problema, el problema de la pornografía, como una adicción y como una verdadera amenaza para la vida cristiana. Pero la razón por la que la quiero volver a abordar es porque creo que la gravedad de este problema hoy en día es tal respecto de la situación de muchos cristianos e incluso de sacerdotes que hoy en día creo que no existen suficientes recursos pastorales y no existen suficientes medios para poder enfrentar este problema, que es un problema que tiene varias caras. Y digo que tiene varias caras porque no solamente es un pecado y un problema espiritual, es también una adicción. Y eso lo convierte en un problema más serio, que requiere una cierta estrategia pastoral. Tenemos que tener en cuenta que junto con los múltiples beneficios de Internet, la razón por la cual, por ejemplo, ahora nosotros nos podemos comunicar a través de este punto de vista, es por Internet. Muchos de ustedes tal vez lo estén escuchando a través de una radio católica, pero si esta radio católica tiene este punto de vista disponible, es porque ha podido bajarlo de Internet y porque una persona como yo, que puede estar en cualquier rincón del mundo, gracias a Internet, sube estos mensajes y estos mensajes a través de Internet pueden ser compartidos en cualquier otro lugar. Pero lamentablemente, así como sucede esto con las cosas buenas, sucede con las cosas malas. Antes, el consumo de la pornografía estaba muy limitado por varios factores. En primer lugar, el factor físico. Había que ir a buscar el material pornográfico a zonas específicas de las ciudades. Habían pueblos medianos o pequeños donde estas zonas rojas donde consumir pornografía no existían. Y en consecuencia, la pornografía era en general desconocida. Cuando existía, películas pornográficas, etcétera, circulaban muy poco, lo suficiente como para no constituir una adicción, y por otro lado solían ser caras. Las revistas pornográficas eran bastante costosas de comprar y normalmente terminaban siendo adictos a la pornografía personas que ya tenían algún tipo de problemática sexual establecida. Hoy en día, lamentablemente, Internet pone a disposición pornografía instantánea y con cero costo. Y lamentablemente, las personas pueden consumir pornografía a cualquier edad, en cualquier dispositivo. Y esto se hace que sea sumamente difícil de controlar. En consecuencia, los papás tienen muy poco control porque la pornografía se consume en los dispositivos móviles. Los programas de bloqueos son relativamente fáciles de desactivar, aunque sea temporalmente, o de darles la vuelta. En consecuencia, no han constituido una forma efectiva para combatir la pornografía. Y por la intensidad que produce en la experiencia, crea exactamente los mismos elementos que cualquier psiquiatra bueno reconocería, o cualquier psicólogo, como propio de una adicción. Es decir, un tipo de dependencia que genera una dependencia neurológica, es decir, hay cambios en el cerebro, cambios registrados por si acaso en el cerebro, que hacen que determinadas partes del cerebro generen un tipo de ramificaciones y de dependencias que hagan que sea más difícil dejar la pornografía y que sea más compulsiva para la persona consumirla, ¿no? Y esto ha sido desastroso no solamente para lugares donde la opción personal es la de alejarse físicamente de estas tentaciones, jóvenes que van a los seminarios, vocaciones que entran a lugares de vida relativamente retirada. Todos estos lugares tienen que tener acceso a Internet en general, ¿no? Yo sé que hay algunas personas que toman la decisión, voy a hacer que no haya Internet
en este monasterio, en esta casa, etcétera. Pero esos lugares son muy pocos. O sea, yo estoy yendo ahora de ejercicios espirituales en el mes de mayo a un lugar de retiro en medio del desierto para mis ejercicios espirituales anuales. Y este es uno de los pocos lugares en Estados Unidos donde se puede encontrar un lugar donde efectivamente no haya acceso a Internet. No solamente porque no hay Wi-Fi, sino porque no llega la cobertura celular que cubre la gran mayoría del territorio de los países desarrollados. Y en consecuencia, para una computadora que está preparada para tener señal de Internet vía celular, es muy difícil encontrar un lugar donde no exista esta señal de celular. Y la opción de decir, bueno, vamos a cerrar, digamos, el acceso a Internet y no vamos a permitir que las personas tengan acceso a Internet, esa puede ser una solución específica para algunas áreas, pero no es una solución que es viable para los lugares donde se necesita tener trabajo, donde se necesita hacer apostolado, ¿no? Pero lamentablemente donde la gente también tiene acceso a estas cosas malas. Entonces, nosotros tenemos en primer lugar que ofrecer un método de curación y por otro lado tenemos que también ofrecer una forma de atención a las personas que tienen este problema. Y luego tenemos que establecer una política de prevención. Y esa política de prevención es básicamente una preparación de la gente joven en la existencia de este problema y en la formación de hábitos de libertad y de señorío de sí y de autogobierno y de transparencia para luchar contra este problema. Porque este problema, yo he visto que no solamente están personas que me escriben que son cristianas, que trabajan en pastoral en su parroquia y que esto está contaminando su vida espiritual, su vida familiar, sus matrimonios, ¿no? No estamos hablando de personas que son simplemente del mundo y que tienen este problema de la pornografía. Estamos hablando de personas cristianas. Estamos hablando de obispos que me dicen, nunca en mi vida había confesado a tantos sacerdotes del problema de la pornografía. ¿Por qué? Porque simplemente es una presencia masiva. Y en consecuencia necesitamos algunas medidas pastorales. Como saben ustedes, lo que menos me gusta a mí es el cristiano que dice hay que hacer esto. Como si es que esto tuviera que ser algo que el Papa decida, como si fuera el único que tiene autoridad o capacidad para hacer algo. Por lo pronto, como mi granito de arena con el tema, yo le he pedido a una persona sumamente capaz intelectualmente y que se ha familiarizado con este problema porque se lo pidieron como formador y como consultor en temas de formación y de pastoral, que trabaje sobre este tema de una manera pastoral. Es decir, esta persona ya era una persona muy familiarizada con este problema. Ha leído mucho la literatura, los índices y la literatura secular sobre el tema, es decir, los estudios psicológicos, psiquiátricos sobre este problema, sus índices de crecimiento, la naturaleza del negocio, porque es casi imposible establecer, digamos, cosas que prohíban la producción de pornografía, la gran mayoría de la cual se produce en Estados Unidos y que en dimensiones muy importantes son financiadas por las mafias rusas, ¿no? En consecuencia, hay intereses internacionales enormes para que esto se siga produciendo. Hay un enorme interés, alguno dirá, pero Alejandro, ¿dónde está el negocio en la pornografía gratuita? El negocio de la pornografía gratuita es que suele llevar a la pornografía especializada, la que hay que pagar por el consumo. Y basta que se pague poco y muchas de estas organizaciones pornográficas tienen maneras de facilitar los pagos cada vez más para que precisamente las personas adictas caigan en el consumo pagado. Ese es el gancho de la pornografía gratuita.
Y por supuesto, creo que se necesita un recurso pastoral, y creo que esta persona es capaz de crearla, de proporcionarla. Y por otro lado, creo que también se necesita un recurso tecnológico, como es, por ejemplo, una aplicación por detalles relativamente complejos de la parte psiquiátrica o psicológica, digamos, en la que no quiero entrar en detalle, pero un proceso de recuperación de adicción requiere de un tiempo de abstinencia, como en cualquier cosa, drogas, alcohol, ludopatía, o sea, juego, apuestas, etc. Todos requieren un tiempo de abstinencia. Y a partir de ese tiempo de abstinencia, trabajar en las virtudes o en los hábitos adecuados que me alejan del problema. Entonces, ¿cómo se crea ese momento de abstinencia? Es la parte más difícil, ¿no? Para eso se necesitan instrucciones específicas, se necesita una ayuda personal que muchas veces no se puede conseguir a través de un consejero espiritual porque son demasiados las personas que han caído en esta adicción y no siempre hay disponibles personas que sepan cómo manejarlo. Es decir, yo puedo ir donde un sacerdote y el sacerdote no saber qué cosa es la pornografía y decir, bueno, o sea, confiésate de la impureza, esto está muy mal, y efectivamente hay que seguirse confesando ante el temor que tienen algunos de que, oye, siempre me confieso de lo mismo. Todos nos confesamos de lo mismo, porque todos tenemos tendencias pecaminosas que van en la misma dirección, ¿no? Entonces, lo importante es comprender que se necesita este recurso. Por mi parte, voy a tratar de generarlo lo más pronto posible. Creo, sin embargo, que en el ámbito pastoral, este debería ser un tema abordado por nuestros obispos, o en el marco de las conferencias episcopales, o en el marco del Consejo Episcopal Latinoamericano, ¿no? El CELAM, o en el marco de los ámbitos de discusión de pastoral en la que se reúnen obispos por razones transversales, ¿no? Cuando se habla o de la pastoral juvenil, o de la pastoral vocacional, o de la formación en los seminarios, este tema tiene que ser un tema que tiene que ser abordado. Yo sé que ya muchos obispos están hablando de él, pero es necesario que exista una política pastoral. Mientras tanto, creo que el hecho de que algunos católicos nos involucremos en producir estos recursos va a ser sumamente importante para dar un paso adelante. Que tengas un buen día.